unión A intersección B1. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de A era la probabilidad de esto más la probabilidad de la otra intersección. Y la probabilidad de A intersección B2 la escribimos como condicional. La probabilidad de A intersección B1, bueno, acá lo hice al revés. La escribimos como condicional. Y estos datos los tenemos todos. A dado B1 lo tenemos, la probabilidad de B1 lo tenemos, de A dado B2 lo tenemos, y la probabilidad de B2 la tenemos, acá está. Y llegamos a la probabilidad de que el niño sea menor a 24 meses. ¿Está? Esto es aplicar el teorema de la probabilidad total. Esta es la aplicación directa de la fórmula. Ustedes lo que pueden hacer es, como hicimos recién, pensarla y escribirla A como unión de eventos disjuntos y después hacer todo el caminito, bueno, o acordarse de la fórmula, que es el camino más difícil, pero igualmente válido. Ahora me está pidiendo, fíjense en el apartado B, me pide, si el infante resulta ser menor de 24 meses, determinar la probabilidad de que sea una niña. A ver, traduzcamos eso a términos de probabilidad. ¿Cómo lo escribo a eso? Quiero la probabilidad de qué. B1 dado A, ¿sería? Perfecto, excelente. Eso es lo que quiero. Uy, ¿qué hice? La probabilidad de B1 dado A. ¿Sí? Ya está. Ahora tengo que utilizar solamente la definición. Probabilidad de A intersección B1. B1. Espera que lo vamos a escribir como ecuación, así queda prolijo. Sobre ¿qué pasa? Que no me lo hace como sobre. Oh, rayos. Me lo. No se lo veo. Bueno. Esto es perder tiempo al reverendo cohete. La intersección B1 sobre la probabilidad de A. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de A intersección B1? No la tengo la probabilidad de A intersección B1, pero tengo la probabilidad, pero la probabilidad de A intersección B1 la puedo escribir como probabilidad de A dado B1 por probabilidad de B1, que eso sí lo tengo. ¿Sí? Entonces eso lo puedo escribir como, ahí está, como la probabilidad de A dado B1 por la probabilidad de B1 y abajo la probabilidad de A. La probabilidad de A ya la saqué, ya la tengo, es 0,26. A dado B1 es 0,2 y la probabilidad de B1 es 0,6. Bien, vamos a escribirlo. ¿Cómo es? 0,2. 0,2 por 0,6. Sobre 100. 0,12. ¿Eso da? Fíjense todas por las dudas. Es que sí, los chicos, profe. lo estoy haciendo mental. ¡Ay! Soy una genia total. No te lo puedo creer, ¿está eso? Sí, 0,12. Bueno, listo. Acabo de descubrir que a veces me salen a hacer las cuentas mentales. Y eso ahora ya no pienso más porque era demasiado pensar. Ahí háganlo ustedes. 12 sobre 26. 12, 6 sobre 13. Y no, me da 6 sobre 13. A ver. Número con coma, ¿cuánto da? 0,46.
Puede ser. Ay, estuve a punto de decirlo. 0,46. Ahora, fíjense en esto, ¿no? Esto lo voy a copiar. Lo voy a pegar acá. No, ahí no. Yo no quería hacer exactamente eso. Bueno, vamos a hacerlo abajo, total. La probabilidad de A la habíamos escrito como la probabilidad de B1 por la probabilidad de B1 más la probabilidad de B2 por la probabilidad de B2. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es nada. Es reemplazar esto por esto. Y fíjense qué es lo que hice. ¿Esto qué es? Lo escribimos. Profe, yo solo pregunto, el 0 de Sí. 26, ¿dónde sale? De acá, de la probabilidad de A, del apartado De A. ahí, sí, ya está. Del apartado A Lo sale. tenía como fracción, por eso no me daba cuenta. Bueno. No, 13/50, claro, es lo mismo. Yo, no sé. Últimamente me gustan más los decimales que las fracciones. Probabilidad de B1 dado A. Fíjense lo que hice. A mí me pedían la probabilidad de B1 dado A. O sea, la probabilidad de que sea niña dado que es menor a 24 meses. Y la escribí como, entre comillas, ¿no? La condicional inversa sobre las sumas de las condicionales, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sabiendo que los B sub i's son disjuntos y mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, y A es un evento que está abarcando los diferentes B sub i's. Esto que acabamos de escribir acá, esto es un caso particular de otro teoremita que es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes me dice que si yo tengo, bueno, bajo las mismas hipótesis que el teorema de la probabilidad total, ¿no? Tengo B sub i's elementos tales que la intersección 2 a 2 es vacía y la unión de todos es mi espacio muestral omega, y tengo un evento A de mi espacio muestral omega, podemos llegar a lo siguiente, que la probabilidad de B sub i dado A va a ser igual a la probabilidad de A dado B sub i por la probabilidad de B sub i sobre las sumas de todas las condicionales al revés de la condicional que me están pidiendo a mí. Generalmente en el enunciado todas estas condicionales me las dan y yo necesito, y me están pidiendo la condicional inversa, como pasó en este caso, en el ejemplo que yo tenía las condicionales de A dado B2, de A dado B1, y me pedían la de B1 dado A, la otra. Entonces, cuando me piden eso, o sea, directamente aplico el teorema de Bayes. Este es el teorema de Bayes. ¿Sí? Fíjense que es horrible memorizárselo, sabérselo en memoria, pero el caminito para llegar no es tan difícil. ¿Por qué? Porque nosotros antes ya habíamos averiguado la probabilidad de A. La probabilidad de A es la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos. El teorema de Bayes, el denominador, ¿sí? El denominador termina siendo el teorema de la probabilidad total. Entonces, directamente todo esto es la probabilidad de A, pero escrito en términos del teorema de la probabilidad total. A ver, vamos a algún ejemplito, a ver si podemos terminar de resumir esto. Tomé el 413 del apuntecito para hacer ahora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que me da, a ver, los registros de delincuencia urbana muestran que el 20% de todos los delitos son violentos y que el 80% no lo son, abarcando robos, falsificación, etc. 90% de los delitos violentos son denunciados contra el 70% de los no violentos. Me pide el porcentaje en general de denuncias por delitos urbanos. Fíjense que yo tengo acá delitos violentos y delitos no violentos, ¿sí? Delitos violentos y que no lo son. Y por otro lado tengo, ¿dónde está? Denuncias, probabilidades de denuncias. Entonces, fíjense que me está verificando como las hipótesis del teorema de la probabilidad total. Tengo conjuntos, eventos que son disjuntos mutuamente, pero que me hacen toda la probabilidad, que me hacen todo el espacio muestral, y tengo otro conjunto que me abarcan los otros dos. En este caso, ¿cuáles son los eventos disjuntos y que me abarcan todo mi espacio muestral?
Estoy hablando en chino básico. Violentos y no violentos sería. Bien, perfecto. Yo voy a definir un evento B1 como los delitos son violentos, teniendo en cuenta que todo mi espacio muestra es el conjunto de todos los delitos, y tengo otro B2 como los delitos no son violentos. ¿Y cuál va a ser mi evento A acá? Las denuncias. Bien, el delito es denunciado. ¿Ah? Empezamos con las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de B1? $0,20. Bárbaro, gracias por no hacerme sentir sola. Igual sí, en chino, pero te entiendo. Ah, o sea que aprendiste a hablar chino. Estamos todas iguales. 0,80 ese. Bien, esto hasta ahí vamos. Pero fíjense, es identificar eventos que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos y uno que abarca los otros dos. Y después todo lo otro me lo va dando el problema y tengo que ir relacionando, básicamente, ¿no? Entonces, claro, hasta ahí va, pero después cuando empezás a cambiar y decís esto es lo mismo que esto y lo empezás a escribir de otra forma, como que te recalcula el cerebro. bueno, vamos a hacerlo más lento. ¿Qué otra información me da? ¿Qué es este 90% que me está dando acá? ¿Qué información es esta que me está dando? ¿Cómo lo escribo probabilísticamente? Me dice, el 90% de los delitos violentos son denunciados. ¿Es como la probabilidad de A? ¿Querés escribirlo? ¿O cómo? No. ¿Cómo lo escribo esto en términos de probabilidad? Que el 90% de los delitos violentos son denunciados. A intersección B1. Esto es denunciado y es violento. Yo acá lo que sé ¿es violento? Entonces, la cuestión es, ¿se denuncia? O sea, yo sé que es violento y cuál es la probabilidad de que se denuncie sabiendo que es violento. Sería la probabilidad de B1 dado la probabilidad de dado A, ¿o no? A ver, escribimos esto, lo que me estás dictando vos, y después vemos si está bien lo que estamos diciendo. La probabilidad de B1 dado A es la probabilidad... No, al revés, entonces. La probabilidad de A dado B1. Así sería. A ver, leamos esto y después leemos la otra. La probabilidad de B1 dado A es la probabilidad de que sea violento dado que es denunciado, y al revés es la probabilidad de que sea denunciado dado que es violento. ¿Cuál es? Sí, así sería. Dado, así queda más lindo. Así sería. Así refleja lo que me está diciendo. El 90% de los delitos violentos son denunciados. Yo sé que es violento y el 90% de esos es denunciado. Por lo tanto, A dado B1 es 0,9. ¿Y el otro? Mientras el 70 de los no violentos. Sería la probabilidad de A dado B2. O sea, la probabilidad de ser denunciado dado que no es violento el delito. Esto da 0,5. Profe, una pregunta media sonsa. Sí. Para que sea al revés, ¿cómo tendría que decir el enunciado? Me dice la probabilidad de que sea, por ejemplo, en este caso es, bueno, no sé, el 10% de los delitos denunciados son violentos. Entonces yo ya sé que es denunciado y de esos denunciados tengo que el 10 no es violento. Entonces B1 dado A. Yo ya sé que es denunciado. Acá, ¿qué es lo que sé? Yo sé que son violentos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que sean denunciados sabiendo que son violentos? El 90%. ¿Quedó o no? Ya se van a ir acostumbrando. Esto es toda costumbre. Por eso, chicos, yo vuelvo a repetirles lo que repito todas las clases. No me llevan el ritmo y se remil pierden. ¿Está? Entonces, todas las clases leer, hacer algunos ejercicios para no estar en babia, porque si no van a estar realmente en babia. Bien. ¿Y qué me pide acá?
me pide cuál es el porcentaje general de denuncias por delitos urbanos. O sea, lo que me está pidiendo acá es directamente en el A que calcule la probabilidad de A. Pero tengo dos caminitos. Puedo recurrir al teorema de Bayes y saber que la probabilidad de A es la probabilidad de A2B1 por la probabilidad de B1 más la probabilidad de A2B2 por la probabilidad de B2. O sea, hacer, ¿dónde estamos? Acá. Es hacer 0,9 por 0,2 más 0,7 por 0,8, si se acuerdan de la fórmula, o pensarlo. Lo pensemos así. Uy, ¿qué hice? No quise hacer eso, quise venir acá. ¿Dónde está el óvalo? Para. ¿Cómo hago? Ahí está. Y, en vez de niño, me faltó la rayita, che. Ahí está. En vez de niño, acá es violento. En vez de niña, es no violento. Y el evento A es denuncias, denunciados. ¿Ah? Entonces digo, a ver, pensémoslo porque es más fácil pensarlo que saberse las fórmulas. ¿Cómo escribo A en términos de violento y no violento? Todo el evento A es este pedacito con este pedacito. Entonces, este pedacito, ¿cómo lo escribo? Como B1. B1 es todo esto. Este pedazo es A intersección B1. Intersección B1. Bárbaro. Entonces lo vamos a escribirlo así. Entonces A lo estoy dividiendo en A intersección B1 y por otro lado, este pedazo. Unión. Bien. A intersección B2. Bárbaro. Bien. Como son disjuntos estos dos pedacitos, estos dos subconjuntos, la probabilidad de A, ¿cómo la puedo escribir? Como la suma de las probabilidades. Bárbaro. Excelente, felicitaciones, tenés un 10. Ah, mentira, estaba bromeando. Bien. No juegues así con los sentimientos de la gente. Y ahora, ¿qué más? A intersección B1, vengo a la condicional, por ahí lo voy a escribir para que quede. No, ahí sabemos no. que es la probabilidad de A dado B1 por la probabilidad de B1. Bárbaro. Más la probabilidad de A dado B2 por la probabilidad de B2. Sí, pero espera que yo quería hacer otra cosa, que no me dejaste porque te adelantaste. Escribir. Es que ya me quedó, de anoche me re quedó eso, no sé. Y porque pasa que lo escribimos tantas veces. Sí. La probabilidad de A dado B1 es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que yo ya sé que pasó, que es B1. Esta es la definición de condicional. Esto es lo que tengo. Sí, lo vamos a escribir en verde, porque esto es lo que vamos a usar. Entonces, ¿qué digo? La probabilidad de A intersección B1 lo voy a escribir como la probabilidad de A dado B1 por la probabilidad de B1, como dijo la DAI. ¿Sí? Dado. Más la probabilidad de A dado B2 por la probabilidad de B2. Bien. Y ahora lo único que me queda hacer es reemplazar, porque ya tengo todas las probabilidades. A dado B1 es 0,9, vayan haciéndolo ustedes, por 0,2 más 0,7 por
0,8. Hoy 15. Bueno, ustedes me dirán cuánto me da eso. Sí, pero un segundito, ¿no? 0,74, pero no sé. Ahí ¿Cuánto? lo hago de nuevo. 0. 0,74. Pero para que lo hago de nuevo por las dudas. Bueno. Bueno, entonces vamos a suponer que está bien. Vamos a ver el apartado B. Si un delito es denunciado a la policía, ¿cuál es la probabilidad de que sea violento? Y que no, o sea, la probabilidad de que sea violento y la probabilidad de que no sea violento. Vamos con el primero. ¿Cómo escribo? Primero, lo más importante, no lo más importante, pero lo re importante para después saber cómo hacer es cómo escribo eso en términos de probabilidad. Probabilidad de B1 igual a... La probabilidad de B1, ¿cuál es la probabilidad de que sea violento? Ya lo sé. La probabilidad de que sea violento es 0,2. Pero me pide a mí otra cosa, me dice a mí otra cosa antes que es importantísimo. Si un delito es denunciado, o sea, yo sé que el delito fue denunciado, sé que pasó eso, ¿cuál es la probabilidad de que sea violento? Ahí Vuelvo a sería, escribir. o sea, la probabilidad de que sea denunciado dado que es violento. No, yo no sé qué es violento. Yo qué es lo que sé. Es denunciado. Yo sé que es denunciado. Yo sé, a ver, va un tipo a la policía y denuncia un delito. Vengo a denunciar un delito. O sea, yo ya sé que pasó esto, que fue denunciado. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la denuncia sea por un delito violento y no violento? ¿Se entiende? ¿Y al revés? Y al revés sería, si el delito fue violento, ¿cuál es la probabilidad de que sea denunciado? Por eso Eso sería, digamos, la probabilidad de B1 barra A, digamos. Dado A, perfecto, excelente. Ah, bueno, como se diga. Dado. No el dado de juego, sino el dado de No que, estuve sabiendo yo que ayer, pasó. así que estoy me perdí. Sabiendo que, no leíste. ¡Qué mal! No estuve porque estuve en una recibida yo, profe. Muy mal. ¿Sabes por qué muy mal? Porque a mí no me invitaron a esa recibida. Estoy muy ofendida, ya lo voy a escribir a las chicas. No me invitaron. Si me hubiesen Bueno, invitado a pero si mí, hubiera no tenían llegado. clases. Mira, si me hubiesen invitado a mí, no tenían clases ayer. Pero como no me invitaron, Qué mal. Qué tuvieron mal las clases chicas, igual. yo no me recibí, si no le invitaba, A ver si se profe. recibe otro la semana que viene. Y no, ya está, porque ya mañana terminan los exámenes. Bueno, que me perdieron, chicas. Ahí está, probabilidad B1 dado A. A ver, escribámoslos en términos de probabilidad. Esto es la probabilidad de A intersección B1 sobre la probabilidad de A. ¿Sí? Ahora, ya está. Porque A intersección B1 ya lo escribíamos así. Probabilidad de A dado B1 por la probabilidad de B1. Miren que hago así para que me quede el... Oh, rayos, me parece que me la mandé. Probabilidad de A dado B1 por la probabilidad de B1 sobre la probabilidad de A. Esto lo tengo. Me da 0,9 por 0,9 por 0,2. Sobre Profe, pero no 0,74. es. O sea, Sí. vos escribiste la probabilidad de B1 dado A. Uh-huh. Y al lado, o sea, no importa, o sea, cuando estés ahí, sí, donde estás marcando, la probabilidad de A intersección B1. ¿Y Sí. por qué es abajo sobre la
probabilidad de A, ¿no sería sobre la probabilidad de B1? No, siempre es sobre la probabilidad de lo que ya se dio, de lo dado. Lo dado es A en este caso. Bien, bien. Fíjate acá, probabilidad dado B1 es la probabilidad de intersección B1 sobre la probabilidad de B1. Siempre acá es la probabilidad de lo dado. Es lo que está a la derecha de la barra, sería. O sea, en términos de Natalia, a la barra. Bien, bien, bien. Dale. Entonces ahí lo hago, 0,9 por 0,9 dividido 0,74, un hermoso número, que me da ¿cuánto? 0,24. 24. Bárbaro. Fíjense en esto, ¿no? Acá, si yo en vez de la probabilidad de A escribo esto, que calculé antes, me queda el teorema de Bayes. ¿Sí? Había elegido para hacer el 410 en vez del 413, y el 410 directamente me pedía la inversa, o sea, me daban A dado B1, A dado B2, y me pedía B1 dado A. Y entonces iban a tener que escribir acá la probabilidad de el teorema de Bayes, pero en realidad lo que les conviene hacer siempre es calcular, por un lado, la probabilidad de A, como hicimos acá, y después calcular el teorema, o sea, calcular la probabilidad, la condicional distinta o inversa, así ya está. Nada, creo que ahí sí hablé más en chino que otra cosa, no importa. Hagan de cuenta que no les dije nada. Entonces, ahí resolvimos el 413. ¿Qué es lo importante? Es aprender a identificar los eventos. Y una vez que identifico los eventos, lo otro es más que nada manipulación algebraica, o de conjunto más que algebraica. ¿Está? Y después seleccioné para que hagamos, ¿esto qué es? El 512, el de la ejercitación de repaso. Así vamos repasando de todo lo de esta unidad y listo. El 512, si ustedes lo buscan, tiene la parte A y la parte B. La parte B la puse abajo. La puse en otra filmina o en otra diapositiva, así, así no se nos amontona todo. Vamos a leerlo y vamos a hacerlo. Espera que voy a buscar un cuadro de texto. Tengo 2 tabletas para resfriado, se colocan accidentalmente en una caja que contiene 2 de aspirina. Las 4 tabletas son idénticas en apariencia. Una tableta se selecciona al azar de la caja y es tomada por el primer paciente. A continuación se selecciona una tableta al azar de las 3 restantes y es tomada por el segundo paciente. Definir los siguientes eventos como conjuntos de eventos simples. Lo primero que me pide es el espacio muestral omega. Yo tengo una caja, ¿sí?, con 4 tabletas. Tableta 1, tableta 1, tableta 2, tableta 3, tableta 4. ¿Sí? Las primeras 2, las que estaban en la caja, eran de aspirina, ¿era? Sí, entonces vamos a poner, la primera tableta es de aspirina, le vamos a poner A, la segunda también de aspirina. La tercera, las 2 que colocamos eran de resfriado, le ponemos la R de resfriado. Vamos a ponerle así, TA, tableta de aspirina, tableta de aspirina, tableta de resfriado, tableta de resfriado. Tengo estas 4 tabletas en la caja, dentro de una caja. Pregunta, ¿cuál es mi experimento? Antes de definir el espacio muestral, ¿cuál es el experimento? Identificar, digamos, cuál es. No, ¿qué es lo que voy a hacer? El experimento es eso que me va a producir resultado. Lo que hago que me... Se selecciona una tableta al azar y de las 3 restantes tomada para ver.
Sí, exactamente este es el experimento, ¿sí? Este es el experimento. Pero todo eso no se puede simplificar. Sí, lo podemos simplificar, podemos decir Estaba así. tratando de Es reducirlo un poco. tomar 2 tabletas sin reposición. ¿Sí? Esa es la otra forma ¿cómo es? De resumir lo que dice acá. Viene uno y toma una, después viene otro de las 3 restantes y toma otra. Es como tomar 2 sin reposición. Saco una y después saco la otra. ¿Está? Entonces, la pregunta del millón. ¿Cuál es mi espacio muestral omega? Bueno, vamos a hacer esto. Omega. ¿Qué va a tener omega? ¿Qué es lo que puede pasar? Que pueda 2 sacar sobre una tableta. Sea una de resfrío u otra de aspirina. Una de Bien. las dos, pues. Bien, entonces puedo tomar una tableta de aspirina en la primera, vamos a hacer así, acá vamos a poner tableta de aspirina, tableta de resfrío, tableta de resfrío. Para que no se confundan. Tengo 2 de aspirina y 2 de resfrío. Puedo tomar una tableta de aspirina en la primera, o el primer paciente, ahí, o el primer paciente, qué rayos, puede tomar una tableta de resfriado en la primera, o sea, el primer paciente, ¿no? Ahora, si el paciente sacó una tableta de aspirina, ¿qué puede pasar con el segundo paciente o la segunda persona? Y que también tenga una de aspirina y dos de resfrío. Espera, que el paciente saque una tableta de aspirina, que el segundo paciente saque una tableta de aspirina, o que saque, ¿qué? De resfrío. Una tableta de resfriado. Una de resfriado. ¿Sí? El segundo paciente, el 1 y el 2 es del primer paciente o la primera persona y la segunda persona. La primera persona puede sacar o una tableta de aspirina o puede sacar una tableta de resfriado. Si la primera persona sacó una tableta de aspirinas, la segunda persona puede sacar o una de aspirina o una de resfriados. Y si la primera persona sacó una tableta de resfriados, ¿qué puede pasar? ¿Salga aspirina o resfriado? Bien. Oh, rayos. Tableta de aspirinas o tableta de resfriado. Bien. O sea, mi espacio muestral, ¿cuál va a ser? Primer paciente con tableta de aspirina y segundo paciente con tableta de aspirina, primer paciente con tableta de aspirina y segundo paciente con tableta de resfriados, primer paciente con tableta de resfriado y segundo paciente con tableta de aspirina y primer paciente con tableta de resfriado y segundo con resfriado. Esas son todas mis posibilidades. ¿Está? Ahora, vamos a empezar a escribir las probabilidades. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que el primer paciente tome una tableta de aspirina? ¿Cuántas tabletas de aspirina tengo? 2 2. ¿De cuántas? de 4. Bien, entonces la probabilidad de que el primer paciente tome una tableta de aspirina es 2 de 4. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente segundo tome una tableta de aspirina? Del segundo paciente, si yo ya sé que el primero tomó una tableta de aspirina. 1 sobre 4. ¿Cuántas hay? Si yo ya saqué una, ¿cuántas? Una de 3. Perfecto, Una de 3. Una de 3. ¿Sí? ¿Qué es una de 3? Es la probabilidad de que el segundo paciente tome tableta de aspirina, dado que el primer paciente tomó una tableta de aspirina. Es 1/3. Y la probabilidad de que tome una tableta de resfriado, si sé que el primero tomó una tableta de aspirina. 2 de 3. Bárbaro. 2 de 3. Bien. Y acá, ¿cuál es la probabilidad de que el primero tome una tableta de resfriado? 2 de 4. Bárbaro. 2 de 4. Y una tableta de aspirina, el segundo, si el primero tomó de resfriado. 2 de 3. 2 de 3. Y en el otro. 1 de 3. Bárbaro. Bien. Ahora, quiero que entendamos qué es lo que estamos escribiendo.
acá. ¿Qué es ese 1/3? Ese 1/3 de acá es la probabilidad de que el segundo paciente tome tableta de aspirina, dado que el primer paciente tuvo tableta de aspirina. Eso es 1/3. Acá es 2/3, lo mismo, ¿no? Probabilidad de que el segundo paciente tome una de resfriado, dado que el primer paciente tuvo una de aspirina, es 2/3. Y así sucesivamente. Quiero que lo escribamos para que vayamos viendo qué significa el arbolito, ¿no? Listo, definimos el espacio muestral. El evento A, que es que el primer paciente obtuvo una tableta de resfriado. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer paciente obtenga una tableta de resfriado? 2 de 4. Bien, 2/4, ¿sí? Probabilidad de que el primer paciente tenga una tarjeta de resfriado, tableta, es 2/4 o 1/2, ¿sí? O 0,5. ¿Qué me pide después? No me está pidiendo que busque las probabilidades, pero no importa, ya que estamos las vamos haciendo. Me está pidiendo que defina los siguientes eventos como conjuntos de eventos simples, ¿no? Entonces acá yo voy a definir el evento A como el primer paciente obtuvo una tableta para resfriado. S como subconjunto de mi espacio muestral omega es TA1, TA2, TA1, TR2. Esto lo podemos escribir como conjunto, como subconjunto de mi espacio muestral, como TA1, TA2. Qué quilombo, ¿no? TA1. Lo dijiste vos, Meli. Es que pasa que creo que le erré al poner TA1, TA2, TR1, pero bueno, ya está. Ya me metí en el quilombo, vamos a seguir. Bien. El evento B, que exactamente uno de los pacientes obtuvo una tableta para resfriado. Como subconjunto de omega, ¿cómo lo puedo escribir? Todo esto es omega. TR1, Sí, TA2, bien. TR1, TR2. R1 para TA2. El otro, el que me acabas de decir, no hay, ¿qué me dice? La probabilidad de que exactamente uno de los pacientes obtuvo exactamente uno obtuvo una tableta de resfriado. En ese los dos tuvieron una tableta de resfriado. En el último que me dijiste. TA1, TR2. Perfecto. No, Bien, sí. Sí, Al revés sería. claro. Ven que ya se acostumbraron al TA1, TR2, etc. Y el evento C, como ninguno con tableta de resfriado. O sea, con tableta de resfriado. ¿Cómo lo escribo como subconjunto? TA1, TA2. Perfecto. ¿Algún otro? No, creo. No. No. Bárbaro. Ya hicimos el A. En el B, ¿qué me pide? Me pide encontrar la probabilidad de B, la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de C, la probabilidad de la intersección, la probabilidad de la unión. Vamos a hacer alguno nomás. Vamos a hacer 1 o 2 y los otros les queda para ustedes para hacer para el miércoles. ¿Está? Yo guardo esto para que vaya quedando. Y encontremos, por ejemplo, la probabilidad de A, de B y de la intersección. La probabilidad de A. Vamos a hacerlo con otro color.
con color celeste. La probabilidad de A es la probabilidad de que pase esto más la probabilidad de que pase esto. Ustedes se me habían dicho directamente 2/4, ¿no? Bueno, en realidad está, si nosotros decimos 2/4, pero en realidad es, tenemos que hacer la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento. ¿Cuál es la probabilidad de TA1 y TA2? Es la probabilidad de que pase esto y esto. Vamos a escribirlo acá. La probabilidad de que pase TA1 y TA2, como son eventos condicionales, o sea que son dependientes el uno del otro, lo podemos escribir como la probabilidad de que pase TA2 dado T1 por la probabilidad de T1. Y eso directamente es hacer 2/4 por 1/3. Entonces, siempre lo que me da el diagrama de árbol de Lindo es que para saber yo la probabilidad de este evento, todo lo que tengo que hacer es multiplicar las probabilidades. Lo mismo va a pasar con TA1 y TR2, tengo que hacer 2/4 por 2/3. Entonces, la probabilidad de A va a ser 2/4 por 1/3 más 2/4 por 2/3, que eso me da exactamente 2/4, como habíamos dicho antes, porque el 1/3 más 2/3 es 3/3. Háganlo si tienen dudas, pero yo ya no estoy dudando de mi memoria, de mi capacidad de hacer cuentas. ¿Cuál es la probabilidad de B? De que exactamente uno de los pacientes obtuvo la tableta de resfriado. Es TR1, TA2, la probabilidad de esto, que es, ¿cuál es la probabilidad de que pasen estas dos cosas? TR1 por TA2. O sea, tengo que hacer 2/4 por 2/3. No hacer TR1 por TA2 porque en realidad no son independientes. Yo tengo que, en realidad, estoy haciendo este caminito. Este caminito que hicimos en el anterior. Pero siempre va a terminar siendo el producto. 2/4 por 2/3. ¿Sí? Entonces tengo que hacer 2/4 por 2/3 más TA1, 2/4 por 2/3. O sea, 2 veces 2/4 por 2/3. ¿Alguien lo puede hacer? Por 2, 4, por 2, 8. 8 sobre 12. 8. 2/3, ¿no? Sí. 2/3. Y ninguno es este. 2/4 por 1/3. Perfecto. La probabilidad de C es 2/4 por 1/3. ¿Cuánto me da? 2/12, 1/6. Y a ustedes les va a tocar la parte más difícil. No es la parte más difícil, es pensarlo un poquito nada más. La intersección, la unión y la, ¿cómo es? Esta condicional. No, sí, esta condicional. ¿Está? Las María, chicas, chicos. Sí. Yo Bueno. puedo volver a... Las vacaciones de nuevo.
Vuelvo. ¿Puedes volver a compartir pantalla? Que me quedé en la probabilidad de C. No vi lo que escribiste y me perdí. Probabilidad de C es la probabilidad de aspirina, la tableta de aspirina y tableta de aspirina. 2/4 por 1/3. O sea, es esto acá que acabamos de Bien, bien. escribir, ¿no? Tableta de aspirina 1 y tableta de aspirina 2 es tableta de aspirina 2 dado tableta de aspirina 1 por la probabilidad de tableta de aspirina 1. Sí, o sea, te escuché, pero no lo escribí y después me olvidé. Bueno, te perdono. Bueno, tienen 6 días para volver a leer, para reflexionar, para asimilar, y después sí, de acá al miércoles me traen todas las dudas. Pero ven que ustedes tienen que todo el tiempo Profe, estar ahí donde yendo conmigo. dice Sí, probabilidad de TA1, ¿no sería de TA2? Porque reemplazo por 1/3. acá. Sí, en el otro. Ahí. Acá es al revés, 1/3 por 2/4. Ah, Es al revés por acá. eso. Sí, 1/3 por 2/4. Bueno, pequeños, vuelvan a leerlo, vuelvan a asimilar, asimilen todo y el miércoles me traen todas las dudas. ¿Está? Pero es así, chicos. Si no están conmigo, se van a perder en toda esta parte. ¿Estamos? Cualquier cosa, el miércoles sacamos todas las dudas que tengan, pero necesito que tengan dudas, ¿sí? Que tengan consultas, que tengan ejercicios que no supieran hacer. Yo les voy a mandar, les voy a subir al aula virtual el apunte que sigue, que es de variable aleatoria, que es continuación de toda la parte de